Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. El día de hoy seguimos compartiendo la palabra de Dios en este espacio. Vamos a orar para agradecerle a Dios, para darle gloria y honra y para pedirle que nos ayude en esta comprensión del texto. Acompáñenme, por favor. Muchas gracias, Dios, por un día, por una semana más. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, por seguirte conociendo. Gracias por tus milagros, por tu misericordia, por tu providencia. Te damos muchas gracias por todo el día de hoy, porque estamos aquí escuchando tu palabra, porque estamos aquí buscándote, porque estamos aquí queriendo mejorar en nuestra vida. Te ruego que nos perdones por todo lo malo que hemos hecho, por todo lo bueno que hemos dejado de hacer. Perdónanos por todo lo que no debemos de hacer y que seguimos haciendo, y ayúdanos a dejarlo de hacer, y que reconozcamos todos nuestros pecados, porque tú eres nuestro único Dios y a ti te damos y te queremos dar la gloria y la honra, la alabanza, la adoración solamente a ti. Ayúdanos a que así sea y que no sea para nosotros, que no sea para nadie más ni nada más, solamente a ti. Y te pido que nos ayudes el día de hoy a comprender tu palabra, a vivirla, a tener conocimiento de esa palabra tuya. Ayúdanos a servirte el día de hoy y poder enseñar esta palabra a otras personas también. Te damos gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 1. Mateo 9, 1 dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre la cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él le levantó y se fue a su casa. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que en esta vida queremos? Queremos tener una mejor calidad, queremos dinero, queremos salud, queremos seguridad, o lo que está mostrando aquí Cristo primeramente, queremos ser perdonados de todos nuestros pecados. En primer lugar, reconocemos y debemos de reconocer como siendo humano Jesús también es plenamente Dios, y con esa autoridad que Él tiene, Él señala que le perdona los pecados a la persona que está paralítica, que está en la cama. Y entonces aquí debemos de señalar qué es lo que debemos priorizar. Y entonces, primeramente, nuestra prioridad tiene que ser el perdón de nuestros pecados. No estamos acercándonos a Jesús para que nos dé algo, no estamos acercándonos, o no tenemos más bien que acercarnos a Jesús por una cuestión de interés. Tenemos que acercarnos para buscarle. Y si Él nos permite y es misericordioso, nos da o nos va a dar el permiso de encontrarle, que es lo que debemos de hacer. Muchos buscan a Jesús por dinero, muchos predican falsamente a Jesús para tener ese poder, para tener
poder político, para tener poder sobre algún grupo de personas en una denominada secta, en una denominada pues falsa iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando en realidad? Se busca el dinero, se busca el poder, se busca la fama, sentirse más que otras personas y decir que por eso Jesús fue pobre, porque en esa pobreza está cargando su capacidad de hacernos ricos, o que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en economía. Tenemos que descartar ese tipo de ideas, porque ese tipo de pensamientos nos enseñan que la búsqueda de Jesús es meramente por puro interés. Y si muchos hemos empezado en lugares que no son realmente de Dios y nos congregamos pensando que pues podemos obtener algo por un interés, nos juntamos pensando que si diezmamos vamos a recibir bendiciones económicas, sobre todo, pensando que nosotros estamos en un trato, haciendo una especie de trato con Dios, en el sentido de que decimos, yo te alabo, yo te canto, yo te diezmo y tú me das lo que necesite, que es dinero. Y entonces pensamos que es un Dios que se puede comprar. Intentamos hacer pactos con Dios y no sabemos lo que en realidad todo esto significa. No sabemos lo que es realmente buscar a Dios de principio. Y muchas personas lamentablemente se quedan en ese tipo de lugares, ahí envejecen, ahí perecen y no sabemos qué pasa con ellos después de la vida. Solo Dios lo sabe, pero si están siguiendo a falsos maestros nos damos cuenta de que posiblemente sea la misma situación con este tipo de personas, será el mismo destino. Y entonces todas estas situaciones nos hacen pensar qué es lo que debemos en realidad buscar de Dios, qué es lo que debemos estar solicitando, lo que debemos estar sustentando en oración, qué es lo que debemos hacer. Y bueno, pues estas situaciones debemos de tomarlas en cuenta en todo aspecto de nuestra vida. Así que vamos a darle continuidad. Bueno, antes mencionando primeramente que pues para Dios es mejor decir que nuestros pecados son perdonados y que tiene la facultad, tiene el poder, pues es Dios. Él hace lo que quiere, porque quiere, donde quiere y con quien quiere. Entonces, Él tiene ese poder para perdonarnos nuestros pecados, pero no tenemos que acercarnos meramente por interés, no tenemos que acercarnos por cualquier tipo de situación que signifique pues obtener algo a cambio. Lo que queremos es buscarle plenamente y Él nunca nos va a abandonar. Cuando se le está buscando plenamente, Él siempre toma en cuenta las necesidades reales que tenemos, no las que se salen de repente o nos aparecen en la cabeza por cumplir algún capricho, algún deseo, alguna situación. Ese tipo de necesidades no. Lo que sí sale es una necesidad de, no sé, lo básico, por ejemplo, de comer, de dormir, de vestir algo, tener una vestimenta. Todas esas necesidades Dios las
satisface, no nos deja y a su vez su palabra, conforme vamos acercándonos a Él y caminando por su único camino, empezamos a aprender a trabajar, a luchar por lo que queremos, no en el sentido de que tengamos poderes o que manifestemos, como dicen algunos, o que nuestras energías atraigan cosas. No, se refiere a que hagamos lo que nos corresponde como seres humanos para que Dios en su voluntad nos brinde lo que nos hace falta. Y entonces, si buscamos, como hemos hablado varias veces, del reino de Dios y de su justicia, nada nos va a faltar. A eso se refiere con que todo será por añadidura, que Él siempre nos va a brindar todo lo que nos haga falta y lo que en realidad necesitemos, y no lo que creamos que necesitamos, más bien lo que en verdad necesitamos. Y ahí te das cuenta y empiezas a pensar, no siempre me van las cosas como yo quiero, no siempre me van las cosas como yo planeo, o casi en ningún momento me va como planeo, puede ser, pero no he sido abandonado. Dios está conmigo. Y aunque a veces podamos ser mal agradecidos, que veamos más las faltas que lo que Dios nos da o lo que Dios hace por nosotros, bueno, cuando nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que Dios está ahí. Dios está ahí en ese apoyo que te brinda alguna persona. Dios está ahí en esa sanidad que te está dando el consumir, no sé, algún medicamento o ir con un especialista, con el doctor. Dios está ahí en los problemas que se están resolviendo. No me refiero a que se encuentren adentro del medicamento o en las palabras de resolución, pero sí, Dios está en primera en todas partes y en segunda está trabajando en nosotros y en las otras personas incluso, para que estemos mejor en sus manos, y no es lo mismo estar en sus manos que fuera de sus manos. Eso podemos hacer quienes estamos caminando con Dios. Podemos darnos cuenta de la gran diferencia que es no dormir realmente con miedo. Podemos tener momentos de preocupación, pero pues más que nada es porque somos humanos caídos y pecaminosos y dudamos de Dios, porque en vez de estar pensando en una solución, obviamente con Dios para nuestros problemas, estamos pensando en una solución que no comprende el acercarse a Dios, o que es una solución plenamente física y no espiritual. No hablamos de acercarnos a Dios realmente, o no contemplamos a Dios en nuestras soluciones o en solicitar apoyo. No oramos por los problemas que tenemos, oramos nada más porque Dios nos dé más. Muchas veces así pasa. Y entonces, personas que ni oran incluso. Y entonces todo eso nos lleva a alejarnos cada vez más de Dios y a dudar de la voluntad de Dios. Pensamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué si no he hecho nada malo? Que cosa que es un error, porque nadie está libre de pecado. Nadie puede decir que es bueno, solamente Dios. Y no podemos decir, yo no hice nada malo, yo no me meto con nadie, porque cada día pecamos involuntariamente, hasta de las maneras más absurdas, más pequeñas, hasta de las formas menos esperadas y en los momentos menos esperados. Alguien se nos atraviesa en el camino, cuando estamos conduciendo, y empezamos a pensar mal. Alguien nos hace daño y empezamos a pensar mal. Alguien
habla mal de nosotros y nosotros empezamos a hablar mal de esa persona, deseamos cosas malas para otros, o nos reímos de lo malo que le pasa a la gente, o no deseamos el bien para otras personas, o que estén bien pero no tanto como nosotros. Y entonces, si es naturaleza humana caída y pecaminosa, lo ideal es alejarnos en todo momento de todos nuestros pecados, de toda esa naturaleza, porque mientras más nos acerquemos a la naturaleza divina e infalible de Dios, menos estaremos pensando, reflexionando cosas que nos hagan caer en pecado. Y entonces Dios tiene el poder para perdonar los pecados, así como tiene el poder para sanar. Y de verdad, uno piensa, que ha tenido enfermedades o malestares, cualquier tipo de situaciones médicas o de salud, cirugías o cualquier tipo de cuestión, hasta problemas a nivel emocional, situaciones a nivel mental, piensan que pues lo único que se quiere es sanar. Y es correcto, porque lo que buscamos es que Dios, a través de este tipo de enfermedades, de problemas de salud, o lo que Dios busca más bien es que miremos a Él, que nos acerquemos a Él. Y si lo estamos haciendo, está trabajando nuestra fe, que perseveremos, que no empecemos a decir, bueno, pues si no me voy a sanar, al menos voy a empezar a beber alcohol ya para que pues pueda partir de aquí con provecho, ¿no? O sea, y nos vamos al pecado y al vicio, nos vamos a hacer todo tipo de cosas y tampoco se trata de esa situación. Entonces, lo que Dios está solicitando o lo que Dios nos hace ver y que muchas veces no queremos ver es, en primera, que en sus manos todo es infinitamente mejor. En segundo lugar, que muchas veces Dios está probando nuestra fe para saber que no vamos a hacer algo malo, para que se nos olvide. Somos seres humanos, como dije, caídos, pecaminosos. Estamos buscando muchas veces ese sentido de satisfacción a las necesidades, y pues muchas veces lo buscamos y lo queremos encontrar en cosas que no edifican, o incluso son cosas pues incluso en contra de la ley, y empezamos a hacer varias de esas cosas en contra de la ley, no solo de nuestro país, sino de lo que Dios está mandando a que hagamos o que no hagamos, dependiendo de la situación. Por eso es mejor, 1000 veces mejor, ser perdonado de nuestros pecados, incluso que ser sanado de nuestras enfermedades. Y le pedimos a Dios siempre que es mejor estar bien en esos dos aspectos. Pero si nos dijeran, tienes, no sé, tienes que elegir entre dos cosas: que te sanes y que vivas 50 años más, que Dios te sane, o que Dios te perdone de tus pecados y que hoy mismo vayas con Él. Obviamente, pues nuestra respuesta tendría que ser estar cerca de Dios, porque una eternidad con Dios no se compara a este momento, a estos momentos, a estos años. Esto es un instante prácticamente, pero una eternidad con Dios es muchísimo más y obviamente muchísimo mejor que estar pues cada quien por sus propios caminos y hacer lo que le dé prácticamente la gana. Entonces, 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ellos pensando realmente que pues que Dios, bueno, que Jesús y Dios eran diferentes personas, sabiendo que Jesús es una de las tres personas de Dios,
y ellos pensaban que era una persona a la que Dios le había dado pues el poder para perdonar, el poder para sanar, y por eso la gente se maravillaba, pero no tenían contemplado realmente quién era Jesús, o que Él es Dios. Y pues incluso sus apóstoles, ellos tampoco. Ellos querían sus aprendices que les enseñara, pues que les mostrara a Dios, que les mostrara al Padre. Y Él les señala que pues que ya estaban con Dios. No era necesario que vieran al Padre porque ya estaban viendo a Dios. La segunda persona, el Hijo, Dios. El mismo Dios, 3 personas. Y entonces dice 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y de aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, señala, Jesús está señalando que así como los sanos no necesitan un médico que les diga pues tengo que tomar medicamento, no hay medicamento para sanos, a lo mejor hay suplementos para mantenerse con buena salud, pero para sanar pues no es necesario tomar medicamentos cuando uno está sano, porque pues prácticamente está sano y la intención es sanar. Entonces así es con esta misma situación. Jesús viene a los pecadores, Jesús viene a los que son olvidados, Jesús viene a los que son menospreciados, a los que son perdedores, a los que son pobres, a los que son humildes, a los que han hecho incluso muchas cosas mal, y posiblemente estemos en una o más de esas características de la descripción. Jesús viene a levantar a lo vil y a lo menospreciado y nos mira para hacernos hijos de Dios. No quiere decir que seamos más que los demás, quiere decir al contrario, que tenemos que servirle. Y más que tener es querer servirle, querer trabajar para Él, querer buscarle en todos los aspectos, estarle pues solicitando siempre su presencia. Y bueno, muchas veces así se le cuestionaba o se le cuestionó a Jesús, ¿por qué haces esto cuando no debes, cuando no es tiempo, cuando es día del reposo? ¿Por qué haces cosas que no debes hacer en tiempos que no debes? Pero ¿quiénes somos realmente para cuestionar a Dios? No somos nadie para decirle a Dios qué hace, por qué lo hace, por qué así, por qué esta persona. Pasan muchas cosas que podemos considerar injustas, y en su santa voluntad perfecta, buena y agradable, Dios lo permite. Permite que lleguen personas perversas al poder, permite que personas ocupen puestos de trabajo, personas que no son preparadas o que entran por amistades, por dinero, no sé. Ese tipo de personas
entran a trabajar y Dios lo permite. Dios permite que sucedan muchas cosas que pues a nuestra consideración son malas o son dañinas, pero no, en primera no somos nadie para decirle a Dios por qué lo haces o eso es malo. Nosotros qué derecho tenemos a decirle a Dios que lo que hace es malo o que Él es malo. Y en segundo lugar, Él no tiene por qué estarnos diciendo por qué pasan las cosas, pero la palabra, que es palabra de Dios, nos señala que todo tiene un buen propósito, todo es por y para bien, y esa es la clave. En vez de preguntar ¿por qué a mí? O ¿por qué pasa esto? Tenemos que preguntar el para qué. ¿Para qué me pasa esto? ¿O para qué a mí me está sucediendo? Y bueno, pues los fariseos cuestionando a Jesús, cuestionando lo que está haciendo, sintiéndose superiores, preguntando, ellos creyendo que están en un plano mayor, cuando en realidad están totalmente equivocados, porque el mismo Jesús lo dice, saben y conocen ellos la sana doctrina, pero no la practican, no la llevan a cabo, están haciendo cosas contrarias a lo que dicen las Escrituras, a lo que dice Dios que se debe hacer, y sin embargo ellos, los fariseos, siguen creyendo que están en lo correcto, siguen creyendo que son los más cercanos a Dios, y siguen creyendo que pues tienen el poder más allá del que Jesús tiene siendo Dios para pues realmente hacer pues todo lo que involucra al culto, al servicio de Dios, a predicar la palabra. Como he dicho y como dice aquí la palabra, no ellos conocen la sana doctrina, pero no la están trabajando, no la están viviendo. Por eso dice que pues escuche lo que ellos predican, en este caso de los fariseos, pero no hagamos lo que ellos hacen, porque lo que ellos predican es muy diferente a lo que ellos hacen. Y aquí nos ponemos a pensar, es triste y hasta da miedo incluso que pues los falsos maestros actuales sepan la palabra, saben la palabra, conocen la estructura de la palabra, conocen qué es la sana doctrina también, muchos de ellos, la gran mayoría tal vez, y sin embargo tuercen esa palabra para obtener, como dije, dinero, poder sobre otras personas, o incluso llegar a la política y tener fama, y viven más como asalariados que realmente en vez de un verdadero pastor. Hay que recordar, el asalariado, si un lobo ataca a las ovejas, él pues simplemente huye, se lleva hasta el dinero si puede, y el verdadero pastor hasta la vida da por las ovejas. Vamos a hablar para concluir y que Dios nos brinde ese conocimiento y podamos aplicarlo. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, conocerte y seguirte conociendo. Gracias por toda esta consideración que tienes para que aprendamos. Ayúdanos a que sea así, que no caiga en saco roto este aprendizaje, que podamos vivir lo que podamos, practicar lo que podamos enseñar a otras personas. Ayúdanos en todos los aspectos de nuestra vida. Te pido que nos ayudes en todos los terrenos, en salud, en la parte económica y laboral, en la paz y en la tranquilidad. Muchas veces hay gente que tú conoces en tu voluntad porque sucede, y no somos nadie para pedir explicaciones, pero nos colocas en caminos de personas que nos pueden llegar a hacer mucho daño. Te pido
que nos ayudes con la paz con esas personas, que tengan arrepentimiento esas personas, porque si en realidad fueran de ti no estuvieran eh, buscando acabar con la paz de los demás. Te pido que nos ayudes a tener arrepentimiento, a encontrarnos cerca de ti, a buscarte, y permítenos encontrarte. Pon eso en nuestro corazón, por los niños, por los adultos, por todas las situaciones. Te las colocamos en tus manos y te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, y si quiere seguimos la próxima semana compartiendo su palabra. Hasta luego.